Gracias, hermano. Muchas gracias. Me disculpan, ¿verdad? Todos estos problemas. Es que estoy esperando en el Señor que se pueda resolver esto de la internet. Bueno, vamos a continuar. En el Antiguo Testamento hubieron algunos casos específicos de profecías que dieron los profetas donde se anunciaba un juicio cercano para Israel. Les voy a decir profetas clave. Isaías profetizó que venía la caída del reinado de Israel. Y esto sucedería a manos del imperio asirio. Si usted va a la Biblia, a la historia de los reyes, a causa de el carácter de los reyes, que era un carácter idólatra, no seguía la ley, a causa de eso, usted va a ver que los reyes que hicieron el mal dejaron la ley del Señor. Y esto causó que Dios enviara profetas y les advirtiera que venía una caída. Y esa caída, si usted va, por ejemplo, en el profeta Isaías, los símbolos, los signos que se utilizan es como si fuese el día del Señor. El profeta anunció que cuando llegara ese día, Israel experimentaría una caída. Usted puede leer el libro del profeta Isaías y va a ver muchos juicios que hablan de ese evento de juicio como el día del Señor. Y lo interesante es que en ese periodo del profeta Isaías se anuncia la caída de Israel y años más tarde el imperio asirio, que era la potencia mundial en aquel momento, destruye el reinado del norte. Y el reinado del norte abarcaba lo que son las 10 tribus de Israel. Volvemos a la historia de los reyes, se divide el imperio, perdón, se divide Israel, reinado del norte, denominado como Efraín, 10 tribus, reinado del sur, por mano de Judá. Y ahí habían dos tribus, Judá y Benjamín. Y de hecho, los levitas mayormente estaban en el templo, que podemos decir que también era una tribu. Ahora, lo interesante de este asunto es que cuando llega el juicio para Israel, ese juicio se veía como si fuese el día del Señor, el día de Jehová, porque así lo había anunciado el profeta. Pero realmente ese juicio venía, pero iba acompañado de una restauración, pero era física, no era algo salvífico. Dios restauraba a su pueblo, trabajaba con ellos volvían a la ley, pero aún así no había una salvación en todo el sentido de la palabra. Ese perdón de pecado no se estaba dando. Lo que Dios estaba haciendo era trabajando con Israel de manera corporativa, como un pueblo, trabajaba con ellos, pero aún así la salvación no llegaba. Por lo tanto, estos días que estaban ocurriendo eran días del Señor, pero a una escala menor. Todo esto está señalando un día final. Ahora, en el caso de Judá, que era el reino del sur, experimentó también este día del Señor. El profeta Jeremías específicamente anunció que, que Judá iba a experimentar un cautiverio. Jeremías 25 específicamente dice que Israel, o sea, Judá, estaría 70 años en exilio y que luego de ese exilio, luego de los 70 años, ellos experimentarían un exilio, saldrían de la tierra de Babilonia y volverían a su tierra. Eso lo dice el profeta Jeremías. Pero vemos, y esto se alinea con Daniel 9, vemos que en Daniel 9, Daniel está orando porque ya habían transcurrido los 70 años y todavía el pueblo estaba en Babilonia. Ya había pasado el imperio babilónico. Daniel se encontraba bajo el imperio medo-persa, pero todavía estaban en una tierra extraña. Daniel comienza a clamar y el ángel Gabriel se revela y le dice, mira, Daniel, lo que pasa es que no son 70 años, son 70 por 7, 490, que son las 70 semanas proféticas. Pero antes de esos 70 años, antes de esas 70 semanas proféticas, van a venir juicios previos, que son tipos del día del Señor. Y eso es lo que se va dando en la Biblia. Ocurren muchos eventos que prefiguran eso. Por eso usted va a ver que la caída de Israel se da por mano de un imperio pagano, el imperio asirio. También vemos a los sirios, vemos a los egipcios, vemos al rey al rey de Egipto también en el conflicto. Estos gobiernos malos del inicio de la Biblia, usted lo va a ver siempre en conflicto, en guerra. Y a veces Dios utiliza a los enemigos para derramar el juicio. Y cuando Dios hace eso, la Biblia presenta eso como un día, como el día del Señor. Así que es importante entender que este día del Señor se está dando en el Antiguo Testamento, pero a una escala menor, a una escala menor. De hecho, en Éxodo 32 aparece por primera vez, Éxodo 32, el término día
asociado al juicio. Usted va a Éxodo 32 y dice, al final, el último verso, dice que Dios llegará el día que le iba a derramar el juicio. Ahora, recuerden que en Éxodo 32, Israel había levantado un becerro de oro. Y ese becerro no era para para adorar plenamente a Dios. Ellos lo levantaron porque querían adorar a Dios. Pero ese becerro de oro no estaba cumpliendo ese propósito. Ese becerro no era semejante a Dios. De hecho, Dios nunca le mandó que levantase un becerro de oro. Y Dios derramó juicio ese día. Moisés tuvo que interceder para que el juicio disminuyera. Y Dios le dijo, mira, llegará el día que mi juicio va a ser más extremo. Llegará ese día. Habló de un día en Éxodo 32. Y a lo largo de la Biblia se van anunciando esos días. El día de Jehová. Y se van dando a escalas menores hasta que llegue finalmente el día del Señor final, que es cuando Jesucristo venga a darle un juicio. Y ese juicio es que nosotros denominamos como la gran tribulación. Pero lo interesante es que antes de ese periodo, Dios deja patrones. Y ahí tenemos que entrar un poco en el aspecto histórico. Y yo voy a ir quiero recurrir, tengo aquí, voy a buscarla en mi pantalla, no puedo compartirla, pero aquí hay un panorama bien importante. A ver si lo puedo ver. Estoy buscándolo por aquí, disculpen. Sí. En Daniel, capítulo 8, bueno, de hecho, Daniel 7, 8, 9 y el 11. En esos capítulos, usted va a ver un periodo de tiempo bien interesante que no necesariamente está narrado en la Biblia totalidad. Por ejemplo, en Daniel 8 y Daniel 11 se hablan de sucesos que van a ocurrir en el periodo intertestamentario. Y ese periodo intertestamentario representa el periodo de lo que solemos denominar como los años de silencio, o los 4 años, los 400 años de silencio, o el periodo, o el túnel del silencio, como alguna gente le dice. Es interesante que Daniel, cuando habla de los tiempos del fin, presenta un personaje llamado Antíoco Epífanes. Y ese personaje también va a funcionar como un tipo del anticristo. ¿Qué les digo con esto? Que antes que llegue lo final, lo último, usted tiene que ir identificando la sombra, los tipos que se van dando en la historia. Casi nunca ocurre algo nuevo en la Biblia sin que primero veamos que una sombra, una figura, un tipo. De hecho, al final de la Biblia, cuando usted va a Apocalipsis 21 y 22, lo que usted ve, el escenario que usted ve, es bien similar a lo que ocurre al principio de la Biblia. Al principio usted ve en la Biblia un huerto que aparentemente estaba en un lugar, digamos, eh, un lugar separado, aunque estaba en la tierra, pero un lugar diferente a la tierra. Dios crea la tierra y dentro de la tierra crea el huerto. Era como si fuese un lugar sagrado, un tipo de templo, algunos dicen. Pero lo interesante de ese huerto es que allí el hombre tenía que trabajar. ¿Y qué significaba esto? Que si el hombre trabajaba en el huerto, ese huerto se iba a expandir sobre la tierra, iba a crecer, iba a traer la gloria de Dios sobre la tierra. O sea, el huerto es un lugar importante porque si iba a crecer, iba a traer una gloria. El huerto, si usted ha visto algún huerto en vida real, supone que los huertos estén llenos de flores, de como un tipo de jardín, en todo el buen sentido de la palabra. Es algo natural, no un jardín falso ni nada. Y eso trae belleza, gloria. Se supone que ese huerto se expandirá por la tierra, pero no se da por el pecado. En vez del huerto crecer, se cierra. Hay dos querubines protegiendo el huerto. Pero cuando usted va al Apocalipsis, se ve básicamente como si fuese un huerto. El árbol de la vida, se ve, se ve un río, como se veía en el Génesis, que acompañaban o regaban el huerto. Se ve ese río, pero hay algo que pasa, que las puertas ahora sí están abiertas. Y ahora la gente entra por las puertas y traen la gloria de Dios. O sea, ahí estamos viendo lo que se vio al principio, pero ahora en un cumplimiento total. Esto es importante porque la Biblia siempre presenta sombras, tipos, cumplimientos previos. Y así se va a dar con el día del Señor. Antes que ese día llegue, ya en el Antiguo Testamento se vieron muchas sombras, prefiguraciones de este día. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer en un futuro no es algo básicamente nuevo.
Es algo que Dios ha venido haciendo a través de la historia. Para ir simplificando y resumiendo, a través de la historia Dios ha traído juicio y a través del juicio Dios ha traído salvación. ¿Ve? Dos elementos principales no los podemos pasar por alto. Dios ha traído juicio y en el juicio Dios ha traído salvación. Y a la misma vez que Dios trae salvación, Dios trae restauración. Y eso es lo que va a ocurrir en el día del Señor. Antes, en los eventos previos, Dios quería hacer lo mismo. Traía juicio y quería restaurar al pueblo. El punto es que aunque Dios quería restaurar al pueblo y quería salvarlo, el pueblo se resistía. Dios traía juicio, los quería salvar, los quería restaurar y el pueblo no quería tener comunión con él. Ahora es diferente. Ahora Dios a través del Mesías, aunque vendrá un juicio, a través del Mesías Dios va a traer un reino perfecto. Y ahí sí se va a dar la reconciliación. Porque lo clave de esto es que cuando llegue el día del Señor, sí vendrá un juicio, pero va a venir acompañado de un derramamiento también del Espíritu. Si usted lee, por ejemplo, Ezequiel 37, que está también asociado con todo esto que estamos hablando, al final, en Ezequiel 37, se dice que Dios va a derramar el Espíritu sobre la casa de Israel. O sea, en el día del Señor, al final, cuando llegue la parte última del Señor, viene una bendición. Y no simplemente viene restauración, sino que viene salvación y restauración, las dos cosas. Y eso se va a dar a través de una obra del Espíritu Santo. Antes venía el del Señor, ¿y por qué quizá no se daba la restauración plena? Porque no había el Espíritu. ¿Por qué no se daba la restauración plena? Porque no estaba el Mesías. Pero ahora, cuando llegue el día del Señor, está el Mesías, Él va a manifestarse, a revelarse, y juntamente con la manifestación del Mesías, viene el Espíritu Santo a llenar la tierra. Así se ve en Ezequiel. Por eso es que las imágenes que usted ve en Apocalipsis de un río que cubre la tierra o que está sobre la tierra en Nueva Jerusalén, representa ese fluir del Espíritu. La escena final de la Biblia presenta eso, una comunión del Dios Trino con su pueblo, Dios descendiendo a la tierra, el Hijo como Cordero siendo el templo, trayendo comunión con los santos. Y todo esto usted puede ver una sombra en el Antiguo Testamento. Por eso hay que, de alguna otra manera, poder identificar estos tipos, esta sombra, esto que el Antiguo Testamento nos revela. Y en esta clase, ese es mi objetivo, poder invitar a los hermanos a que vayan conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Que cuando aparezca la gran tribulación, no digan, no, es que esto es un tema aislado. La gran tribulación no tiene que ver realmente con lo que Dios ha hecho, sino que es algo nuevo, ¿no? La gran tribulación no es para que se culmine la salvación por los gentiles, no es eso. La gran tribulación no es un periodo que se limita solo a Israel, no, no es eso. La gran tribulación va a ser el día donde Dios va a actuar, el día del Señor. Y si usted ve que en el día del Señor, antes, Dios trabajó con Israel, y de hecho, no solo con Israel, también Dios invitó a las naciones a que se arrepintieran. Porque ocurrieron muchos días del Señor donde Dios trabajó con las naciones también. Así que podemos ver que a lo largo de la historia, el Señor, cuando ha actuado, ha querido traer restauración. Por eso, en el día futuro que se avecina, Dios va a hacer lo mismo, pero a plenitud. Lo va a completar. En la actualidad, el día del Señor no ha llegado. Eso es lo que Pablo dice a los tesalonicenses. No ha llegado ese día. Y como no ha llegado, nosotros tenemos certeza de que la salvación se puede seguir, o sea, podemos seguir predicando el mensaje de salvación. Pero cuando llegue ese día del Señor, se va a predicar obviamente de salvación, pero va a ser un poco más diferente. Porque se va a predicar salvación en medio de juicio. Ahora nosotros predicamos de salvación y el juicio no se ha derramado. Y aún así la gente se resiste a Dios. Pero posiblemente cuando llegue la gran tribulación, se va a predicar de salvación, pero va a haber juicio. Y ahí la gente cuando se convierta va a ser un poco más diferente. No diferente porque cambia la forma o la fórmula de salvación, no. Va a seguir siendo la misma la fe. El asunto es que para salvarte, esa fe se va a poner a prueba instantáneamente. Hoy día la gente se salvan, confiesan al Señor, experimentan la salvación, pero no los obligan para ir a la iglesia. No reciben persecución para ir a la iglesia, no reciben persecución para buscar a Dios. Pero en aquel tiempo, cuando llegue el día del Señor, como se está derramando un juicio, lo que se convierta sabe que lo van a perseguir. Si alguien se convierte en aquel periodo de tribulación, el anticristo va a estar buscando a los santos para matarlo.
Por eso que es diferente, porque en aquel día, cuando llegue, va a estar plenamente acompañado de juicio, cosa que hoy no se está dando. Por eso es que la Biblia dice que hoy es el día de salvación, que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, porque hoy día hay una plenitud de la gracia, pero cuando llegue la gran tribulación, ese día no es que no habrá gracia, pero créanme que va a haber gracia y juicio. Y en algunos casos, muchas personas simplemente se van a enfocar en el juicio. Y quizás por eso no logren encontrar la gracia en medio del juicio. Pero algunas personas, aún viendo cómo el Señor derrama su ira, van a temer y van a buscar al Señor. Pero yo creo, hermano, que no debemos esperar que caigan los juicios para buscar al Señor. La iglesia puede escapar de esos juicios si pone su mirada en el Señor ahora. Y los que se han de salvar en ese periodo deben ser personas que no hayan conocido el Evangelio. Quizás lo escucharon, pero nunca obedecieron o brindaron lealtad al Señor. Esas son las personas que creo que van a ser salvas. Pero personas que hayan sido vomitadas, que sean personas tibias, que están junto con el Evangelio, es algo muy difícil. Porque el Evangelio, hermano, no es que es para poco, pero el Evangelio es para todo aquel que decida seguir al Señor. Y si una persona no decide seguir al Señor y se queda obviamente en la tribulación, pues difícilmente le dejan seguir al Señor en un momento de juicio. Así que veamos la sombra, veamos las figuras que se dan en el Nuevo Testamento y veamos cómo esto señala un evento futuro. Si hay dudas, preguntas, este es su momento. Me disculpa que no puedo proyectar la pantalla, es que no tengo el anfitrión, perdí la conexión, perdí el host, no se cayó la internet, pero por lo menos lo estamos grabando, así que espero compartirlo. Preguntas, dudas, en confianza. Estoy viendo por aquí, vamos a explicar. Ok. Mm, Si no hubiese alguna duda o pregunta, pues entonces yo voy a estar enviando la clase entre hoy a mañana, la clase próxima, y ahí, hermano, para eso sí voy a tener, cuando hablo con Dios, voy a tener por internet. Así que espero no tener más este inconveniente. Así que me disculpan y en esta hora, pues, hacer una oración para despedirme. Padre bueno, Padre Santo, doy gracias por esta bendición de estar aquí con mis hermanos. Te pido que pueda hacerle bendición a esta clase, Padre, que aún en medio de las circunstancias te haya glorificado. Gracias una vez más por cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu presencia. Padre, nos despedimos de esta clase, pero no tu presencia, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga a todos de manera especial.